Decía que hoy es un día muy importante en Osakidetza. Se celebran elecciones sindicales por primera vez en 10 años. Yo creo que eso es muy importante. Osakidetza y en general el sistema vasco público de salud han estado funcionando demasiado tiempo dando la espalda a las reivindicaciones y a lo que nos estaban manifestando con claridad trabajadores y trabajadoras. Seguramente también este es uno de los elementos centrales en ese declive que está viviendo Osakidetza y el servicio público de salud en general. Y la fuerza, la voz de trabajadores y trabajadoras va a ser fundamental para poder volver a poner en pie en Osakidetza, por lo cual estas elecciones sindicales son unas elecciones sindicales muy importantes. Esperemos que el día transcurra con normalidad y que el nivel de participación en las mismas pues sea muy alto, ¿no? Y por otro lado, sabéis que son días de presupuestos, están siendo días muy intensos, de mucho trabajo. Ayer a última hora de la tarde trasladamos al Gobierno otra propuesta y bueno, pues como hemos venido diciendo en todo este proceso de los presupuestos, creemos que es un momento en el que hay que tomar decisiones valientes, que hay que actuar con determinación, que no es un momento para poner pequeños parches o hacer pequeñas modificaciones, que hay que actuar con valentía y creemos que tenemos la oportunidad de ofrecer, ¿no?, una respuesta a esas preocupaciones que nos está manifestando con claridad la ciudadanía y que tenemos la oportunidad, ¿no?, pues de alcanzar un acuerdo para que se pueda empezar a responder o empezar a poner en vías de solución pues los problemas que tenemos con la vivienda y se pueda empezar a articular un salario propio interprofesional acorde a nuestra realidad socioeconómica. Hemos actuado con responsabilidad, con generosidad y esperamos por parte del Gobierno pues reciprocidad y bueno, la pelota está ahora en el tejado del Gobierno y bueno, os iremos contando lo que dan de sí las próximas horas.